Buenos días a todos. Hoy es un día, algunos podrían decir que especial, otros un día como cualquier otro, ¿no? Empezamos año, es el primer domingo del año. Estos últimos años hemos visto como Dios, en eso que vamos haciendo cada año, a principios de año, que llamamos Vision Day o Día de Visión, cómo Dios nos va hablando de forma específica sobre cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser nuestra actitud, qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios en medio de los tiempos que nos van a tocar vivir en el próximo año. Y el año pasado, no sé si algunos lo recordarán, hablábamos de estar en perspectiva, no perder la perspectiva en las cosas de arriba. Ya que, pues si miramos aquí abajo, ¿qué nos espera? Pues ansiedad, tristeza, depresión, temor, desconcierto, no saber qué es lo que nos va a deparar, no se sabe qué es lo que le va a deparar el mundo, ¿no? La única forma de poder vivir en estos tiempos es con esa perspectiva que solo Dios puede dar. Apenas el gobierno se ha atrevido ahora a publicar los datos de suicidio de 2020. Hace ni un mes, creo, me entrevistó César Vidal y estábamos hablando acerca de los suicidios y decía, pero es que todavía el gobierno no se ha dignado a publicar los datos de suicidio de 2020. Agarrémonos fuertes, ¿no? Tanto así que ha habido más muertes de suicidio que por cualquier otro motivo, más que por pandemia. Entonces, ahí vemos esa necesidad de perspectiva que el mundo tenía en ese 2020-2021, ¿no? Y cuando se publican los de 2021, veremos datos seguramente similares, si no peores. Perspectiva. ¿Sí? Muchos han perdido la perspectiva, ¿por qué? Porque han puesto su fe en cosas equivocadas, en científicos. La ciencia también es una falsa ciencia, los datos también se pueden falsear según intereses, en políticos, algunos todavía se atreven a confiar en políticos, y en tantas otras cosas, ¿no? En medicamentos milagro y cosas así, ¿no? Y claudicando a la presión social, a la presión mediática y a la cultura del miedo de este mundo, es que, se han dejado llevar por las circunstancias, han perdido la perspectiva. ¿Por qué? Por miedo, por sensación de pánico, por sensación de que solo lo que nos dicen que nos va a salvar, nos va a salvar. Pero la cuestión es, para el creyente, su fe no tiene que estar en lo que el mundo te diga que tienes que poner tu fe, sino que la fe útil, la fe que no traiciona, es la fe en Cristo. Y han perdido, obviamente, la perspectiva y tener un espíritu correcto en esos tiempos. ¿Cuán necesario era mantener esa perspectiva en los últimos meses? Y habiendo puesto su fe en cosas equivocadas, y viendo el resultado del engaño, ¿no? Porcentajes, primero se habló de un 90%, un 70%, un 50%, que si no, no te preocupes que no te vas a poner grave. Mentira sobre mentira y sobre mentira una, en vez de campanas, mentiras. Entonces, cuando habían dejado de ver a Dios, en ese momento en el cual vieron el resultado del engaño, el resultado de su error, de haber puesto su fe en las cosas equivocadas, cuando la gente tendría que haber buscado a Dios, buscó en otras cosas. Entonces ahí sí miran a Dios y le dicen, Dios, ¿por qué? Yo asistía o asisto a la iglesia. ¿Por qué si yo creo en ti? ¿Por qué si tú pusiste tu fe en cosas equivocadas? ¿No? Y cada uno ha obtenido el resultado de su propia decisión. Y es que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro futuro deben estar puestos en Dios y no en las cosas de este mundo. Así es como habla la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que el creyente tema a la muerte
cuando tiene tan gran esperanza en Cristo? ¿Cómo puede ser eso? A mí me asombró mucho eso. Y con esto no digo que el creyente deba buscar la muerte, porque eso también sería un error, pero ¿cómo puede temer el cristiano a la muerte? Aquel que no tiene esperanza es normal que tema la muerte, pero aquel que tiene esperanza de una vida eterna en Cristo no puede temer a la muerte, no debe temer a la muerte, no se debe dejar llevar del temor de este mundo. Y en un sentido parecido hablábamos el miércoles. ¿Cuántos os acordáis de qué capítulo estuvimos hablando el miércoles? Daniel, capítulo 3. Sí, estuvimos hablando acerca de Daniel, capítulo 3, y cómo vivir en estos tiempos. Al igual que en los tiempos de Daniel, actualmente se está proponiendo o imponiendo una cultura de Estado. Una cultura que algunos llaman globalismo, ¿no? Por la que todos están llamados a pasar, a creer, bajo amenaza de perjuicio. Si no te va a ir mal, porque no te estás sometiendo a Nabucodonosor. No bajo amenaza de pérdida de libertades, sino bajo amenaza de perjuicio, porque la imposición ya es una pérdida de libertades en sí misma. Pensémoslo. O sea, esta sociedad ya ha sufrido pérdida de libertades, ahora no está bajo amenaza de pérdida de libertades, que ya las ha perdido, sino bajo amenaza de perjuicio. Si tú te tomas tu libertad, vas a ser perjudicado. Esa ha sido la realidad. Y este culto es el culto del globalismo, es el culto de la ideología de género, es el culto de la dictadura sanitaria, es el culto de la dictadura climática, de la falsa tolerancia. Hay un culto a una tolerancia que solo tolera lo que ellos digan que hay que tolerar, lo demás no vale. La diversidad es la diversidad que algunos quieren, no toda la diversidad. Y esta es la estatua que el enemigo quiere levantar en el corazón de cada uno. Es una forma coactiva a través de la cual han gobernado todos los dictadores del mundo. Y como creyentes sabemos que antes de la venida de Cristo viene un gran dictador, que se le llama el Anticristo. Así que no nos extraña que esta cultura venga a imponerse en el mundo. Ananías, Misael y Azarías no se postraron al culto de Estado al que obligaban a Nabucodonosor. Le decían: si no adoras a esta estatua que yo te pongo delante, al horno de fuego que vas. No perdieron su perspectiva en Dios y no claudicaron ni a recibir comida del rey, porque era Dios quien lo sostenía, no el rey, ni a adorar al culto que él proponía, aunque estuvieran bajo amenaza de perder su propia vida. Así que aquí vemos un ejemplo de cuál debe ser la perspectiva del cristiano en tiempos de amenaza como los que estamos viviendo. De forma que dijeron: Dios puede librarnos del horno, puede, y si no quiere, y de una u otra forma, Él nos librará de tu mano, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque la muerte era otra forma de ser librados de la mano de Nabucodonosor. No pusieron en entredicho su fe en ningún momento, mantuvieron su armadura para resistir firmes. Y la cuestión es que si había algo que estaba levantado en sus corazones, no era la cultura de Babilonia, era Dios mismo. Dios levantado en cada uno de sus corazones. Y esa forma de vivir era lo que les permitía no ser chantajeados por las amenazas del rey. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículos 35 al 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza. Hebreos 10,
35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La fe tiene un galardón que nadie más te puede dar. Es la salvación. Porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, obtengáis la salvación. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo camina el creyente? Por fe y no por vista. No por temor ni por las falsas promesas del mundo, sino por confianza en la promesa de Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tener esto claro en nuestro corazón nos va a permitir poder enfocarnos en el camino correcto. En medio de este tiempo, en medio de estas amenazas que se ciernen sobre el pueblo de Dios, porque aquellos que no van a poner su confianza en la cultura de este mundo, ¿quién va a ser? El pueblo de Dios. Y por tanto, todas las amenazas se ciernen solo sobre el pueblo de Dios. Las amenazas de aquellos que no claudiquen a la ideología de género, las amenazas de aquellos que no claudiquen a la dictadura climática o de cualquier otro tipo, solo se ciernen sobre aquellos que tienen su fe puesta en Dios, tienen su verdad afincada en Dios, y de ahí no se mueven. Todas esas leyes, entendamos bien los tiempos que estamos viviendo, están creadas para detectar a aquellos que no tienen su fe en Nabucodonosor. Así que, al igual que Ananías, Misael y Azarías, al igual que Daniel, estamos llamados a algo, y es a mantenernos, a estar en pie. Vamos a leer Lucas capítulo 21, Lucas 21, 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día de la venida de Cristo, ¿no? Porque como un lazo, en los días previos, como un lazo, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra vendrá. Todo lo que tiene que venir, la gente está pensando en, bueno, si vienen malos tiempos, mientras yo me libre, me importa un bledo lo que le pase a otro, ¿no? La gente está actuando así. Y eso es lo mismo que pensaron aquellos judíos que se libraban en medio de la persecución nazi. Bueno, mientras a mí no me toque, no voy a levantar la voz, no sea qué, yo también salga perjudicado. No va a haber forma de librarse. Todas estas cosas, las cosas que tienen que venir sobre la tierra, dicen, como un lazo vendrá sobre todos, no sobre algunos, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí, cuando dice estar en pie, el sentido original de estas palabras, viendo el original, dice escapar con seguridad, preservando, reteniendo y manteniendo lo recibido, sin caer. Muchos han conocido el Evangelio, sí, pero no han retenido, no han preservado, no han nada, y han caído. Han caído en poner la fe en lo que Nabucodonosor quiere que confíen. Ha caído en el temor de Nabucodonosor. Se han dejado llevar bajo las amenazas de Nabucodonosor. No han confiado en Dios. Esa es la realidad. Entonces, Cristo no vendrá antes de que la iglesia, al igual que todo el mundo, vivan bajo tribulación. ¿Y qué es tribulación?
si no es ya lo que empezamos a vivir ahora? Y el que diga lo contrario, bueno, pues predica mentira, ¿no? Y además no estará preparado para cuando todo esto se ponga todavía más duro. Solo algunos se están preparando emocionalmente en su corazón para lo que tiene que venir. Y ya sé que muchos apagan la televisión, ¿no?, para no escuchar malas noticias. Pero habrá un momento en el cual no hará falta encender el televisor para escucharlas, porque las tendrás alrededor tuyo y no habrá forma de escapar. Ni siquiera esas glotonerías, embriagueces o afanes de la vida de los que hablaba en Lucas permitirán que la gente se pueda evadir de lo que les toca vivir. Ese es el futuro que le espera a este mundo. Mirar a otro lado no te va a librar de lo que viene. Más bien, seamos sabios, conozcamos lo que viene y preparémonos emocionalmente. Porque muchos, como hemos visto en las noticias sobre el suicidio, muchos ya han sucumbido a quitarse la vida en medio de todo esto. Sabiendo que vendrá tribulación, dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y algunos dirán, bueno, pues yo ni me pego a atracones, ni me pego borracheras. Pero no es solamente algo restringido a esto. Lo que estamos hablando es de cualquier tipo de disipación y evasión. Todas esas cosas que usamos para desconectar de la realidad y para no ser conscientes de lo que está pasando. Porque si en algo es especialista el ser humano es en eso, ¿no? Cada vez hay más marihuana por las calles y tú la hueles. Sin fumarla la estás oliendo. Cada vez hay más gente conectada a los juegos por internet como otra forma de evasión. ¿Y cuántas otras evasiones hay, no? El casino online o mil cosas. Cada uno la suya. No nos perdamos, no nos carguemos de glotonerías y embriagueces. Lo que intentan esas glotonerías y embriagueces es mitigar el dolor de ver lo que está sucediendo. Pero todo es desde una perspectiva egoísta. Pobrecito de mí, que tengo que vivir esto. Y el egocentrismo centra nuestra vida en nuestros propios recursos. Nuestros propios y escasos recursos, y no en Dios. Por eso la perspectiva está equivocada. Nos hace fracasar antes de empezar, porque si tienes que enfrentar lo que viene con tus propias fuerzas, vas listo. No tienes esas fuerzas. No tienes esos recursos. Algunos, es que me tengo que cuidar. No existe la prevención o la profilaxis, como se le llama en el ambiente médico, al 100%. Eso no existe. El riesgo no lo puedes eliminar. Y lo único que va a mitigar el dolor de esa verdad, de que el riesgo jamás lo vas a eliminar, es que tu fe esté en Dios. No las disipaciones. Es Dios quien me cuida. Yo no soy capaz, no tengo ese poder. Eso no significa no tener precaución, pero lo que significa es dónde yo estoy poniendo mi fe. ¿Tengo que poner mi fe en mí mismo? Pues voy listo. ¿No? Es imposible. O sea, si le tengo que poner en mí mismo, ya he fracasado antes de empezar. Y la solución a todo esto, la solución a no caer en esa glotonería, en esa embriaguez, en esa disipación y evasión, la hallamos en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que teníamos por delante, la carrera de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Y eso es clave. No puestos los ojos en las noticias, no puestos los ojos en cualquier otra cosa, sino puestos los ojos en Dios. Él está en control en medio de la tribulación. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz,
menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y para aquellos que dicen, ay, pobrecito de mí, lo que estoy sufriendo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La cuestión es, ¿con quién os estáis comparando en el sufrimiento? Si me comparo con el sufrimiento que tuvo Cristo, diremos, no estoy sufriendo nada. Cristo sufrió más que yo. Y además, yo cuento con que Él está conmigo en medio del sufrimiento. Puestos los ojos en Jesús, esa es la solución para no caer en medio de la disipación, para poder ser conscientes de lo que está pasando y aún así no sucumbir a la depresión, no sucumbir a la ansiedad, no sucumbir a las tentaciones del suicidio. Muchos jóvenes se han suicidado. Mirad las noticias que se publicó ayer. Miradlo por internet. Los menores de 50 años, bueno, todas las franjas de edad, pero sobre todo los menores de 50 años, en 2020, sucumbieron antes al suicidio que al famoso dicho. Eso es una realidad estadística. Y han tardado hasta ahora para sacarlo. ¿Por qué? Porque no tenían los datos. Si cada día tienen los datos actualizados de todo. No han querido sacarlo hasta ahora. Por conveniencia. Cuando perdemos la perspectiva, caemos en perdición, caemos en evasiones. Y esas evasiones son pecado todas ellas. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 2, 5 y 6. Colosenses 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, tendremos algo que el mundo no tiene. A eso se le llama esperanza. Y la esperanza es la única que nos permite vivir en santidad, no darlo todo por perdido. ¿Por qué el mundo ha caído en tanta clase de pecados? Porque realmente ha dado todo por perdido. Y dice, pues ya que me quitan la bailada, como dicen aquí, ¿no? Ya, pues como ya, para lo que queda, pues al menos vamos a disfrutar lo que podamos disfrutar aquí. Han perdido toda esperanza. Pero Cristo tiene algo diferente. Una historia diferente para escribir en tu vida. Mientras el mundo te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, o te morirás, o te pasará esto, o perderás tu trabajo, o no sé qué, o tal o cual. Jesús te dice, confía. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estoy por encima de todas esas circunstancias. Con Él, las luchas del día a día se luchan diferente. Y si hemos perdido esa perspectiva, simplemente arrepintámonos. Dios es bueno y misericordioso para recibirnos. Y hoy es día de salvación, tan buen día como cualquier otro. Aprovechemos mientras todavía es tiempo. También en Lucas 21 habíamos hablado primero de que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Esos afanes de la vida, pues aquí, no, es que claro, si no hago esto voy a perder mi trabajo. Pero ¿y si te mueres por consecuencia de lo que te dicen que tienes que hacer? Ya habrás perdido tu trabajo y tu vida, ¿no? Pero la gente no piensa en eso. Porque está afanada por las cosas de la vida. Y no tiene esperanza, no piensa en que Dios está por encima de las circunstancias y en que Dios puede bendecirte más allá de lo que tú esperas. En que tu trabajo, tu provisión no te la ganas tú, Él te la da. También habla de velad, pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de estas cosas. Velar nos habla acerca de estar despiertos. No con los ojos tapados, algunos no es que los tengan tapados, es que se los tapan adrede porque no quieren ver lo que está pasando. Nos habla de estar despiertos y además de estar no solo despiertos, sino en el espíritu.
No mirar los tiempos de una forma humana y carnal. Mirar los tiempos de una forma espiritual. ¿Qué nos dice la palabra acerca de estos tiempos? Es lo único que nos va a permitir entenderlos y nos va a permitir caminar con sabiduría. ¿Cuál es la solución a lo que ha venido y lo que va a seguir viniendo? Cuando dice velad. Debemos mantener una perspectiva de reino. Hablábamos todos estos miércoles. Decíamos, ¿cómo vivir en Babilonia perteneciendo a Jerusalén? Hablando acerca de Daniel. ¿Cómo vivir en este mundo sabiendo que no somos de este mundo? Con una perspectiva de reino. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Algunos dicen, no, es que no quiero perder esto, no quiero perder aquello. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en Dios, está en una vida eterna con Él, tendrás un grande galardón, como leíamos antes, ¿no? No promesas vanas de estas que te están diciendo ahora el 90, después el 70, después el 50, después no te preocupes, pero no te vas a ir a la UCI. Te están mintiendo continuamente, pero Dios no miente. Hay una salvación eterna. No la salvación de la hora, puede ser que de la hora no te salves. Vamos a ser honestos, puede ser que de la hora no te salves. Que vivas las consecuencias, unas u otras. O que pases por la calle y te caiga un tisto en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden pasar y por cuántas cosas nos podemos morir? Pero vive con esperanza. Porque si no, simplemente vas a caer en las evasiones de este mundo, no te van a permitir ser feliz en ningún momento, ni tampoco te van a dar esperanza. Por eso, Cristo tiene una mejor historia que escribir en tu vida. Mientras el mundo solo quiere escribir una historia de fracaso, de muerte y de pérdidas de empleo y otras cosas, Cristo quiere decirte, yo estoy contigo, confía, yo estoy contigo. Él está con nosotros y nosotros le permitimos que Él esté con nosotros. Él es un Señor, un caballero. En Mateo, capítulo 25, nos explica cómo vivir en estos tiempos. Y es el resultado, Mateo 25, de un Mateo 24, donde nos explica Jesús todos los tiempos, qué es lo que sucede antes de su venida. Y en ese Mateo 25 nos pone unas claves muy claras. Primero nos habla de 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Sobre todo en relación a esto que hablábamos de velar. Esas 5 sensatas tomaron aceite de reserva. Cuando la Biblia habla acerca de que tomaron aceite de reserva, en el original no es tomar como agarrar y ya, ¿no? Implica una acción incluso hasta agresiva, tomar con ansia todo lo que está disponible. Y es que Dios está disponible en este tiempo. Quien no lo busca es porque no quiere, pero Dios está disponible. Y ese aceite de reserva es el que permite a esas 5 vírgenes insensatas no perderse, no dormirse, estar despiertas. Y estar listas para la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Y no es un cuento de niños, no es una fábula, algo metafórico, el Señor de los Anillos, no es nada de eso, es algo real. ¿Qué es lo que hicieron estas 5 vírgenes sensatas? ¿Por qué estaban despiertas y por qué estaban en el Espíritu? Porque pusieron
a Dios en el primer lugar de su corazón. Ese es el primer y grande mandamiento. No pusieron su trabajo, no pusieron su familia, no pusieron cualquier otra cosa por encima de Él. Y cuando hacemos eso, vemos que Dios cuida de nosotros. Porque ponemos otras cosas que consideramos que nosotros debemos cuidar de ellas. Pero es que no tenemos ese poder. Solo Dios tiene poder de cuidar. ¿Cuántos están al 100%, el 100% del tiempo con sus hijos? ¿Pueden cuidar de ellos en todo momento? Imposible. No tenemos ese poder. Dios tiene ese poder. Dice Mateo 25, el 4 y el 10, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero mientras ellas, las insensatas, en el versículo 10, iban a comprar aceite porque no tenían, vino el esposo, vino Cristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Algunos dicen, no, bueno, pues a último momento, ¿no? Ya cuando estén las últimas, pienso entregar mi vida a Cristo y salvarla en plan como corner por la esquina, ¿no? Aquello de... No, no funciona así. Mateo 25 nos da las claves sobre cómo vivir en los tiempos de Mateo 24. Primero es velar, como esas vírgenes sensatas. Segundo es poner a trabajar los dones que Dios nos ha dado. Algunos los guardaron en pandemia súper bien en sus casas, ¿no? Muchos pastores estaban más atribulados que las propias ovejas, sin cumplir con su llamamiento. ¿Qué es lo que Dios les había llamado a hacer? Martín Lutero, en medio de una peste que mataba a 1 de cada 3, a 1 de cada 3, recibió enfermos en su casa para cuidarlos. Y ese es el nacimiento del protestantismo, pero algunos se han olvidado de él. Porque, bueno, le han llamado prudencia y otros eufemismos que nos vienen bien para calmar nuestras conciencias. Dios nos llama a producir esos dones y también nos llama a ayudar al necesitado. Y yo no vi jamás en los evangelios a un Jesús que discriminara a alguien. No, es que tú eres leproso, fuera, ¿no? ¿Eso es lo que hacía Jesús? Mateo 25, 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Algo que ha perdido la humanidad en estos tiempos y que no permite que la Iglesia esté en pie es la humanidad. Yo publiqué aquí el deseo de Año Nuevo, que la gente no pierda su humanidad. Y la humanidad no es algo que se pueda reformular. Ahora intentan reformular la masculinidad y tantas otras cosas, ¿no? Hay un centro en Barcelona para reeducar a hombres, porque hay que reeducar en masculinidad, porque todos los hombres son unos machistas, ¿no? Y eso existe, buscando, toda esa información está ahí, lo que es que no nos enteramos porque no buscamos la información, pero hay centros de reeducación de hombres. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y solo aquellos que tengan el mismo espíritu de Cristo serán salvos. Cristo no le dijo a la señora del flujo de sangre: apártate de mí, que eres mujer inmunda. Todo lo contrario. ¿Qué ha pasado con la cristiandad? Pues también ha perdido la humanidad igual que el mundo. Una humanidad que no define el mundo. Es una humanidad que viene definida por Dios, por aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Y esos van a ser los buenos siervos y fieles, y no otros.
Así que Lucas 21 nos indica, en primer lugar, no cargamos de glotonería y embriaguez, de las disipaciones, velar, y en último lugar habla de estar en pie. Y hemos hablado de que estar en pie significa preservando, reteniendo, manteniendo lo recibido sin caer. ¿Sí? No caer de la fe. La gente está cayendo de la fe, pone su fe en otras cosas. Y el hecho de que la gente ponga su fe en otras cosas que no sean Cristo es la evidencia patente de que han caído de su fe. Muchos creen que se mantienen en santidad porque no fornican, no adulteran, no sé qué. Pero han sucumbido a la falsa fe de este mundo. Han perdido su fe y por tanto han caído de esa santidad. Y los enemigos de el estar en pie, aquello que no nos permite estar en pie, en primer lugar es la inconstancia. Hay mucho cristiano falto de decisión. Ahora sí, ahora no, es que... Pero oye, que le dicen unos amigos, oye, vente para acá que vamos a hacer fiesta, y ahí que van. Las decisiones las tienen claras. La inconstancia es la muestra de que el creyente ama otras cosas más que a Dios. Entonces debe mirar en su corazón qué pasa con el tema del amor. Con el tema de cumplir no todos los mandamientos, el primer mandamiento, el primer y grande mandamiento. Porque si no cumplimos el primer y grande mandamiento, no podremos cumplir el segundo, que es amar al prójimo tampoco. No podremos servir al prójimo porque lo hemos cumplido con el primero. Algunos pretenden que nos amemos todos y nos toleremos todos, pero es un falso amor. El amor al prójimo solo se cumple cumpliendo el primer y grande mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Algunos han dejado de estar en pie por coludirse, juntarse con el mundo. El otro día leíamos en Efesios 5, capítulo 5, hay 2 veces que usa la palabra partícipes. Yo os invito a que lo podáis leer, Efesios 5. El primer partícipes habla de participar activamente en el pecado. El segundo partícipes en el original habla de participar del pecado de otros a través del silencio. Cuando la Iglesia no denuncia el pecado, cuando la Iglesia no denuncia el error que hay en el mundo, la Iglesia es partícipe del error y del pecado del mundo. Pierde su firmeza en ello. Y otros han perdido su firmeza, el estar en pie, porque han dejado entrar en sus corazones la división. Juan 10:10 habla de que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Robar, matar y destruir. Algo que está destruyendo el enemigo en la sociedad es la unidad, porque divide y vencerás, ¿no? Y esa división ha entrado en la Iglesia. Esa división ha entrado en la Iglesia. Donde, pues ahora se hace... No, es que, oye, estás enfermo, no entres en la Iglesia. Antes era Cristo de traérmelo. ¿Vemos la diferencia? Y la lepra es contagiosa. ¿Sí? No todas las enfermedades que sanó Cristo eran no contagiosas. Pero Él tenía poder para sanar. ¿Tú crees que Dios sigue teniendo poder para sanar? Y algo que nos llama para estar en pie, Efesios 5, 1 al 2, lo leíamos el primer día, el primer miércoles que iniciamos la serie, es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando habla de ser imitadores, utiliza en el original la palabra mimetes. Mimetes nos suena a mimético, ¿no? Es ser tan parecido a algo
que se nos confunda con ese algo con el que nos parecemos. No es una imitación jocosa como la que puede haber en un programa de humor en la televisión. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No amor por ti mismo. El mundo te dice, no, ámate. Dios te dice, ámame. Y esa es la solución a todas esas... es que tengo una baja autoestima. Dios es quien recompone nuestra autoestima. ¿Sí? Dios nos llama este año a estar en pie. Para eso, solo podemos estar con Él. Los que no estén con Él no se van a mantener en pie en medio de todas las amenazas que se ciernen sobre aquellos que quieran ser disidentes con la cultura de Nabucodonosor, con las imposiciones de Nabucodonosor. Y es que si tú quieres estar en pie cuando Cristo venga por su iglesia y no te quieres quedar en este mundo para lo que le quede, a los que se queden en este mundo, eso también se puede leer en Apocalipsis, las copas de la ira. No todo es irse al infierno, primero se sufrirá aquí, y bien, pero bien, bien. Dios está abriendo una puerta hoy para ti, para que te acerques a Él. Porque yo no te estoy condenando, no soy yo quien te condena. Dios está abriendo una puerta hoy para ti. Si tú has dejado de poner tu fe en Dios para ponerla en otras cosas, Dios hoy está abriendo una puerta para ti. Ya sea que quieras tener un nuevo compromiso con Dios, porque jamás lo has tenido. Ya sea que quieras renovar tu compromiso con Él. Hoy es el tiempo. Si es así, yo te invito a que nos vamos a poner en pie, levantes tu mano y vamos a orar por ti y contigo. Si hoy quieres iniciar un nuevo compromiso con Cristo, si hoy quieres renovar tu compromiso con Él, es decir, yo no voy a poner mi fe en cosas extrañas, yo voy a mantener mi fe en ti, yo quiero estar listo para tu segunda venida, yo me quiero ir contigo, levanta tu mano y vamos a orar contigo. Acompáñame en esta oración. Dios, me pongo delante de ti sabiendo que he tenido errores, he tenido fallas, he puesto mi confianza en cosas equivocadas. Y hoy quiero iniciar un nuevo compromiso contigo o renovar ese compromiso que ya hice en otra ocasión contigo. Quiero poner mi fe en ti. Quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Pongo mi fe no en las cosas de este mundo, sino en que tú entregaste a tu Hijo Jesús, el cual murió por mis pecados y el cual resucitó brindándome esperanza de resurrección a mí también. Quiero que tu Hijo Jesús sea mi único Señor y mi único Salvador. Quiero entregarte mi vida, no como una oración más que se la pueda llevar el viento, sino como una oración de compromiso en mi corazón contigo. Transforma mi vida, ven a mi vida y empieza tu obra en mí.
Quiero ser ese mimetes, quiero ser como tú. Quiero ser como tu Hijo Jesús. Transfórmame conforme a tu imagen. No quiero vivir siendo esclavo del temor, siendo esclavo de las disipaciones, de las evasiones. Quiero vivir siendo libre en ti. Quiero ser ese buen siervo y fiel. Quiero ser esa virgen que estaba velando, esa virgen que estaba preparada para tu segunda venida. Te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús.